si hay preguntas, si hay interrogantes, etcétera. Hay una que está anotada en el chat. Nancy, ¿la quieres formular ya que estás ahí? Sí, en principio, enormes gracias por ambas exposiciones, Paula y Rafael, nada, muy, muy pertinentes y creo que, nada, gracias Mariel por la posibilidad de compartir este encuentro. Ambos temas o abordajes hacen de alguna manera referencia a la articulación con las políticas públicas o con el Estado, ya sea los estudios universitarios en el 2020 y la articulación de los pibes de la escuela secundaria en los primeros años, y el tema del género en el contexto local, de las leyes y las cuestiones que se fueron desarrollando. Entonces, en el contexto de este grupo, estudiantes universitarios en formación algunos, profesores, investigadores, en las exposiciones no aparece esa línea. Entonces, preguntarles si no las consideraron o no forma parte del contexto de la investigación y si lo abordaron, cómo lo vieron o cómo lo pudieron indagar desde algún punto de vista. Nada más. Sí. Bueno, Nancy, vos haces referencia al vínculo con el Estado, si consideramos medidas, dimensiones, políticas tomadas desde el nivel estatal. En mi caso, ¿no? Digamos, o sea, programas de articulación, ese tipo de cuestiones. Sí, el tema, Paula, es el plus que los pibes, frente a las dificultades que van a tener de no conexión, de un año de no entender, de comprender a media cierta propuesta formativa, el plus que van a tener cuando egresen de un Estado que de alguna manera nos dio aulas virtuales, posibilitó que los profesores de alguna manera podamos seguir dando clases. Si eso fue pescado como un plus o no fue considerado dentro del estudio. Okay. Claro. Ahí, por ejemplo, o sea, digamos, lo que yo vi particularmente es una gran heterogeneidad a la hora de responder, ¿no es cierto?, a esta demanda estatal de seguimos educando, ¿no? Digamos, porque respecto, digamos, si seguimos educando era central para los niveles, ¿no es cierto?, primario, secundario, en el caso de las universidades, con el respeto de su autonomía, vieron que también fue muy diverso el modo en que las universidades se hicieron cargo, ¿no? Digamos, de sostener el acompañamiento en estos tiempos. Por ejemplo, la UBA desde un primer momento anunció que arrancaba sus actividades en junio, ¿no? Digamos, sin saber cómo esto iba a ser, pero bueno, se arrancaba en junio. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Rosario, ya se inició desde temprano este sostenimiento, digamos, virtual, creando aulas virtuales, digamos, ahí el campus de la universidad se puso en movimiento, digamos, muy rápidamente, y en abril, ya creo que el 1 de abril estábamos dando clases con esta modalidad de enseñanza remota de emergencia, ¿no? Digamos, porque vieron que ahí también hay todo un debate respecto de qué se hizo, y donde la mayoría de los autores coinciden en distanciar, valga la redundancia, la educación a distancia, que requiere como de toda una planificación, de pensar, de unas estrategias respecto de lo que sucedió, que en realidad lo que efectivamente pasó es que cada una hicimos lo que pudimos, ¿no? Digamos, con las tecnologías de las cuales disponíamos, con los recursos, con los deseos también, porque por ejemplo a nivel también sobre todo lo que pasó en la UNR, es que COAD, que es el gremio que nos agrupa como docentes, reiteradamente sostenía que podíamos negarnos, digamos, a realizar estas tareas, porque en el convenio colectivo de trabajo nunca habíamos firmado que íbamos a trabajar de este modo, ¿no? Digamos, entonces ahí podemos identificar ciertas tensiones respecto de lo que estatalmente, digamos, de algún modo se promovía, que es que no paremos, que sigamos sosteniendo nuestro compromiso como educadores, porque ¿quién iba a pensar que en algún momento íbamos a tener que realizar esto, ¿no? Digamos, pero a nivel gremial también lo que se sostenía, sobre todo yo me baso en lo que vivimos en Rosario, es que se podía pedir licencia, por ejemplo, si teníamos niños o niñas en edad escolar, o obviamente si teníamos familiares a cargo, enfermos, enfermas, o sea,
en ese tipo de cuestiones hubo disputas con la lógica estatal, al mismo tiempo que un alineamiento, ¿no? Digamos, y eso creo que en el ámbito universitario asumió toda la complejidad que le imprime la autonomía universitaria. Pero a nivel de los y las estudiantes, yo creo que en la medida en que se reconoce el trabajo de la institución, también hay un reconocimiento de la labor estatal más amplia. Igualmente, también cuando hay críticas respecto de no haberse sentido tan acompañados, también la institución escucha, o sea, lo que pasó en la UNR es que, por ejemplo, a nosotros nos pareció muy interesante que este estudio se lo presentamos a la Secretaría Académica y Estudiantil de la UNR, y rápidamente nos invitaron a generar recomendaciones para apuntalar el ingreso 2021. Entonces, bueno, se está pensando en un programa de tutores que se llama Codo a Codo, en donde el ingresante 2021 va a tener durante todo el año, en grupos muy pequeños, tutores personalizados, que son estudiantes avanzados. Entonces se armó toda una convocatoria para que estudiantes avanzados postulen a ese programa. Ahora ya la semana que viene arranca todo ese programa de formación de tutores y tutoras, y nos invitaron a compartir esta investigación. Digamos, realmente algunas instituciones están como tomando nota de todo lo que se vivió este año y viendo, digamos, cómo actuar frente al ingreso del año que viene, que es un ingreso muy incierto porque no sabemos realmente cómo se va a empezar. O sea, si la vacunación masiva es exitosa y esto afloja, puede llegar a ser que empecemos con la presencialidad como no, Digamos, porque vieron que el panorama post-pandemia se hace bastante incierto. Hay algunos autores, yo leía algunos artículos que se habla de peripandemia, no tanto de pandemia y post-pandemia, sino que también aparece esta cuestión de la peripandemia como lo que limita, ¿no es cierto?, a la pandemia, y que son con límites muy difusos. No sé si Nancy respondí, aunque sea en parte. Respondo, igual ahí veía el chat, Nancy, si tenés que irte, igual ahí veía que queda grabado, así que... Pero a ver, a mí la cuestión de, sí, las políticas públicas, yo es algo sobre lo que reflexioné, sobre todo en el momento de la tesis, es justamente como un desplazamiento. ¿Por qué? Porque la política pública se enmarca sobre todo en el terreno de la regulación jurídica estatal, digamos, ¿no es cierto? Pensaba concretamente en leyes. 2006, la Ley de Educación Sexual. 2010, matrimonio igualitario. 2012, identidad de género. 2015, la reforma de la Ley de Violencia de Género. Entonces uno puede pensar, bueno, fueron años, desde el 2002 en la Ciudad de Buenos Aires con la Unión Civil, donde las cuestiones de género y sexualidad estuvieron en la trama jurídica normativa. Ahora, como señalan varios autores, del dicho del texto de la ley a la transformación de las costumbres en la vida cotidiana hay un salto, ¿no? Entonces algo que me interesó es pensar, bueno, efectivamente hay un entramado normativo. ¿Qué sucede en los espacios cotidianos? ¿No? Esos debates han calado de igual manera, y acá solo traigo una anécdota del trabajo de campo de la tesis doctoral. Un estudiante, año 2009, o sea, ya estábamos discutiendo el matrimonio igualitario, ya la ciudad de Buenos Aires tenía unión civil desde hacía 7 años, un estudiante militaba en la agrupación Alfredo Palacios de la Facultad de Derecho, como estudiante universitario, y en un grupo de diversidad sexual por fuera de la facultad. Sus compañeros de la facultad, sus compañeros del grupo de disidencia sexual sabían que él militaba en la Palacio. Sus compañeros de la Palacio no sabían que él militaba en un espacio de diversidad sexual, ¿no? Entonces, ahí podemos tener la ley, pero en el terreno de las costumbres se tramitan el cambio de otra manera, ¿no? O sea, ahí permanecía el silencio, el estigma u otras cuestiones. Entonces me parece que las leyes son indicativas de un ordenamiento de lo social, pero no terminan de explicar el funcionamiento de lo social y del lazo social.
no hay leyes sobre transversalización de la perspectiva de género, pero sí en el terreno de las normas y la vida cotidiana esto aparece como una demanda, que se traducirá o no en iniciativas estatales o institucionales. Entonces, lo que quiero marcar por ahí con la pregunta, y si sirve para la discusión del grupo, es que no hay una correspondencia punto por punto entre entramado jurídico y entramado normativo de la vida cotidiana, ¿no? Siempre hay desacoples, distintas temporalidades, y también, en relación a las normas y a las leyes, lo que Stephen Ball marca como la puesta en acto, ¿no? No hay una aplicación de las leyes, sino que hay una apropiación desde tradiciones, culturas institucionales. Entonces, bueno, si en algún momento hay una ley que diga que hay que transversalizar la perspectiva de género, habrá que ver cómo eso se lleva a cabo en cada institución, según sus tradiciones, sus tensiones, sus cuerpos colegiados, las culturas institucionales, 20 cosas que harán, como pasa con la ESI, ¿no? Según qué escuela, según qué docente, según qué director, directora, la aplicación es según qué jurisdicción. Entonces, bueno, sí hay una relación entre leyes y funcionamiento de lo social, pero no hay una correspondencia punto por punto, entonces a mí me interesaba pensar ese desfasaje. ¿Qué pasó? Que hubo tantas leyes sobre género y sexualidades en estos años, y sin embargo en los espacios educativos pasaban otras cosas, ¿no? Seguían habiendo silencios, heteronormatividad, cisexismo, y un montón de cuestiones. Entonces, bueno, ahí esa es un poco mi respuesta, digamos, ¿no? Sí, ahí yo me acordaba, ahora que Rafa traía estas leyes, que también durante este año, y en un tiempo muy cercano a que se declarara el aislamiento social preventivo obligatorio, también se sancionó la ley, acá busqué el número 27.550, que modifica uno de los artículos de la Ley de Educación Nacional y que habilita la educación a distancia como alternativa para jóvenes y adultos a partir de los 18 años de edad. Entonces también ahí como rápidamente el Estado apareció, digamos, modificando una normativa para que esto de la educación a distancia sea posible, digamos, y sea, o que se habilite, ¿no? Digamos, para que no sea una modalidad alternativa, y en esa modificación se establece que excepcionalmente, cuando la escolaridad presencial total o parcial sea inviable, y únicamente en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia de los establecimientos educativos, será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia. También esta ley, digamos, lo que creo que también viene a responder a este debate que se abrió respecto de, bueno, de qué pasa más allá de la pandemia, si esto va a llegar para quedarse, y entonces vieron que también los debates en relación con el teletrabajo, con cuáles son las condiciones de trabajo, empezaron a tener mucho lugar respecto de no solo de la docencia, sino de todo lo que tiene que ver con el home office, y cómo también hay muchas formas de precarización vinculadas con esto tan novedoso que de algún modo vino a resolver estas situaciones de emergencia, pero que inmediatamente aparecen, ¿no es cierto?, todas las grandes empresas queriendo hacer como, aprovechar, ¿no es cierto?, esta situación para que todas estas plataformas que estamos usando perduren, ¿no?, digamos, y mejoren, y que las instituciones las vayan como incorporando como parte de la normalidad. Entonces creo que ese artículo de algún modo habilita, pero también pone una especie de freno, de reparo respecto de lo que vendrá. Sí. Bueno, gracias Paula, gracias Rafa. No sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión, consulta. Patricia. Sí, yo muy breve, ¿no? Me quedé pensando a propósito de lo que compartían Paula y Rafael, gracias a ambos. A propósito de los tiempos de la formación, ¿no? A propósito de esto que decía Rafael respecto de la autoformación que están generando y que él ha sido testigo, ¿no? Ha podido identificar cómo hay procesos de autoformación que también en mi universidad, la Universidad de Chile, es posible identificar, ¿no? En distintos tipos de agrupaciones.
a propósito de esto que enuncias como una cuestión de género, ¿sí? Muy interesante porque yo creo que enuncia, y esta carta, ¿no? Me quedé pensando sobre todo en esta carta que de esta profesora que frente al lenguaje de género, ¿no? Se planta y dice, no, lo tienes que escribir en normal, y te lo devuelvo, y ahí sí, y ahí recién lo leo, ¿no? Lo vuelvo a leer. Yo creo que sería muy interesante, a propósito de eso, ¿no? De la temporalidad en la cual ocurren los fenómenos, porque tú partes tu conversación desde la no neutralidad del conocimiento, y yo creo que eso es una cuestión que sigue vigente. O sea, yo creo que hay muchas evidencias, no solo en la dimensión de lo que tú estás discutiendo, ¿no? No solo en la contingencia que Paula pone a propósito de su estudio en la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Y de educación virtual, ¿no? En términos amplios, en la que nos encontramos en casi todas partes del mundo, que habla, por un lado, de la que no hemos superado la condición de neutralidad de la generación de conocimiento, una condición hegemónica, diría yo, sigue siendo, ¿sí? Y por otro lado, para pensar y repensar las trayectorias, ¿no? Dentro de la universidad, que también es mi tema de interés, Rafael, cuánta necesidad hay de investigar, sería interesante investigar por qué finalmente esa profesora, ¿no? Renuncia a leer y niega la posibilidad de autorizar que ese trabajo circule, ¿no? Desde una cuestión estética, hipotetizo, ¿no? Desde una cuestión estética y de cómo es que ella concibe el conocimiento, o sea, desde una cosa de lo formal y lo epistemológico, transitando en esa dimensión, digamos. O sea, no sabemos, en realidad. O sea, lo que sí es importante es seguir evidenciando, creo yo, que hay una condición aún muy marcadamente positivista acerca de qué es conocer, cómo se conoce, ¿no? Qué es el conocimiento, cómo se constituye, y yo creo que ahí sigue siendo de interés que sigamos investigando para revelar, mostrar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera transformar, porque lo que yo veo, ¿no? En mi experiencia como formadora, ¿no? En mi caso de formadores, yo trabajo en la formación de docentes en la Universidad de Chile, hace varios años ya, y lo que yo veo es que los jóvenes están pujando por una transformación de eso, no solo con el discurso de género, ¿no? De los más diversos, ¿no? ¿no? Desde lo queer hasta, ¿no? Todos los discursos, sino que desde otros lugares también, ¿no? Desde su diversidad social, lingüística, ¿no? Etcétera. O sea, muchísimas expresiones de esa necesidad de expresión dentro de espacios como lo universitario, que tradicionalmente, por lo menos aquí en Chile, y creo que también puedo decir en otras partes del mundo, ha sido para un sector social mucho más restringido, y ahora, hace varias décadas ya, mucho más abierto. Eso, me quedaba con esa reflexión, y yo creo que ahí se abre una tremenda oportunidad de seguir discutiendo, compartiendo, quizás investigaciones también, espacios de reflexión, y agradecerles a los dos y a Mariel también nuevamente por la invitación. Nada, solamente eso. Hola. Bueno, tengo la garganta regular, pero se me oye, ¿no? Supongo. Así muy afónica. Primero, gracias por seguir invitándome. Y luego, solamente he podido oír a Rafael porque tenía clase y no he podido escuchar a Paula. Pero bueno, solamente en lo que he oído de Rafael, dos cosas que me han venido así de sopetón. Y para que él se tranquilice un poco en eso que ha dicho de, bueno, esto es solamente en la universidad donde yo he hecho la investigación, no quiero que esto ¿no? Que tenga otras resonancias más grandes y yo, bueno, me siento muy identificada con eso porque
o identificada en el sentido de que todo lo que has expuesto podría estar perfectamente hablando de la universidad donde yo estoy, en la Universidad de Almería, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos, las que estamos aquí, podemos ver que esto que tú has hecho, haríamos réplicas casi exactas. Pero por esto que está planteando ahora mismo Patricia, ¿no? De esta intensidad que yo creo que está volviendo todavía con más fuerza en este momento que estamos viviendo tan universal de pandemia. Porque si hay algo hegemónico que ahora nos está también atravesando a todos, es que todos tenemos que utilizar casi las mismas apps, los mismos medios, y si no haces algo en esa línea, es que no estás a la moda, es que no estás en lo último. Y mucho me temo que todo lo que se está planteando tiene esa mirada, ese posicionamiento y esas cuestiones éticas más de lo que es la ciencia pura y dura, entendida como la patriarca de lo que es investigar. Entonces, creo que hay muchos elementos que se están dando ahora precisamente en la pandemia y en lo que estamos viviendo para ver que no están emergiendo cosas, ya estaban antes, ahora las estamos como visibilizando de una forma impresionante y que además nos tienen muy atrapados y muy atrapadas. Eso por un lado. Y luego quería compartir a la luz de todo lo que ha ido poniendo como imagen Rafael. Me han pasado cosas este año que parecen insólitas después de escucharte a ti, ¿no? Mira, una es que yo he estado, Mariel lo ha conocido, yo he estado en un máster de investigación en ciencias del deporte con una asignatura, por fin después de muchos años, que se llamaba Narrativas, Corporeidad y Construcción de Identidades. Pues os tengo que decir que se ha eliminado por muchas razones explícitas, pero las más gordas como muy implícitas, ¿no? Y como queriéndonos hacer pensar que es que no es una demanda que hay dentro de nuestra área, ¿no? Planteé que esa asignatura tendría que aportar también una visión de género y me dijeron que la ciencia del deporte ya ha superado todo eso, que ya se está hablando mucho de la mujer en el mundo del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso desde la propia institución en lo que es la comisión académica, ¿no? Os tengo que decir que esa asignatura con ese título, que costó mucho que estuviese ahí, finalmente está ahí, le hemos puesto el título de imagen corporal. No sé de qué te quejas. Este es el discurso institucional. He decidido que no doy clase en ese máster. Que se ha terminado. Que ya buscaré otro espacio y buscaré otras maneras de llegar. Pero no, de alguna manera, una posición a veces tajante para que esto se vea y se visibilice y se pueda cuestionar, ¿no? Y la otra anécdota es que hará como un mes en clase. A mí ya me cuesta mucho trabajo, esto es como los hábitos, ¿no? Que vas incorporando poco a poco. Pero a mí ya me cuesta mucho trabajo no hablar, a veces se me escapa, ¿no? Me falta, pero creo que ya hablo bastante con un lenguaje inclusivo. Levanta la mano un alumno, estábamos por conectar y me dice, profesora, yo ya estoy cansado de oírle hablar siempre con ese lenguaje inclusivo, porque es que además alarga los discursos, porque no habla siempre como se habla normalmente. Y bueno, me quedé, dije, pues empecé a hablar ya todo en femenino, pero todo absolutamente. Entonces las reacciones me di cuenta que todavía incomodan mucho en determinados espacios, sectores, y os puedo decir que en la Universidad de Almería hay específicamente un vicerrectorado de igualdad y está haciendo cosas muy interesantes, muy novedosas, pero con una mirada institucional. Y eso es lo que me preocupa. Si se hace por cuestiones puramente protocolarias, porque eso también va a subir en el ranking, porque políticamente es adecuado, pero ¿qué está pasando? Que no cala, fijaros en los dos ejemplos que he puesto, ¿no? Entonces era un poco contribuir a eso que tú has planteado, que me parece urgente, necesario y prioritario, que no que sea transversal, sino que forme parte del eje vertebral o de la columna vertebral de cualquier formación en cualquier ámbito. Así que gracias, porque la verdad que tener espacio así es que me animáis,
me hago que no decaiga la desazón de a veces sentir un poco bichos raros y de además sentirme muy unida en cosas tan lejos en distancia, pero que estamos hablando de cosas muy parecidas. Y más que hablando, yo creo que actuando, ¿no? Gracias. Sí, Dulce. Dulce. Hola chicos, un saludo muy fuerte, grande, gusto de verlos, ya para irnos acostumbrando, porque justo reflexionaba y decía, bueno, esto se podía hacer antes y no buscaba a mis amigos por Meet o por Zoom, se me hacía tan impersonal y que, bueno, ahora es nuestra manera quizá más personal de juntarnos, saludarnos con muchísimo gusto a Rafa y también a Pauli, porque bueno, coincidimos algún tiempo también en el Gino Germani junto con Mariel, y eso hace que haya un sentido de comunidad a la distancia, digamos, y también con el tiempo. Y bueno, también me da mucho gusto enterarme ahora de cómo los proyectos van teniendo continuidad, y ahora que decía Esther justo de las narrativas, ponernos a pensar cómo de alguna manera estos ejercicios de investigación pues nos van ayudando a narrarnos, a configurarnos en unos otros que desde diferentes lados pues van apuntalando una formación más completa, digamos. A mí me gusta mucho el concepto de formación y creo que la completud, que es algo que no vamos a alcanzar nunca, no significa que no tengamos que buscarla, ¿no? En ese sentido, enriquecer la mirada con este enfoque más transversal, sea de género, sea la discusión sobre la autoridad, nos permite poner en situación o poner en enfoque ciertos problemas que incluso podríamos no mirarnos. Entonces, agradecerles su generosidad y agradecerles porque nos ayudan a mirar en nuestros propios contextos esos procesos que no habían en algún momento merecido nuestra atención, ¿no? Y bueno, yo a partir, la culpa la tiene Rafa de que yo entro a un baño y no puedo dejar de leer los letreros. Incluso yo llego a un baño y hago una exploración casi espeleológica de a ver qué está escrito aquí, porque esa es una cosa que le aprendí a Rafa y dije, claro, pero que son espacios imperdibles, ¿no? Y bueno, con Pauli también hemos seguido las publicaciones más recientes que tiene, la que tiene perfiles educativos, cómo se van poniendo, como haciendo caminos, haciendo trama. Agradecerles su generosidad porque nos ponen al día de lo que están construyendo, y sí, un elemento que no habíamos pensado, como las tecnologías, en particular porque no son nuestros temas quizás, pero como la mediación tecnológica también ha venido a incrustarse de manera abrupta y sin que seamos expertos, pues ahora estamos viviendo la famosa condición teletecnológica o la mediación teletecnológica, que nos ha obligado a mirarlo también en relación con nuestros temas. Muchísimas gracias por compartir. A mí me ha resultado muy enriquecedora la tarde escucharles, ver cómo en otros lugares se están haciendo de alguna forma intervenciones en el sentido de buscar que el estado de las cosas cambien, y que me dan ideas. La verdad es que de todos los que más ganamos somos el auditorio, porque se nos prenden otras luces y nos ayudan a mirar. Muchísimas gracias y gustosa de este reencuentro. Sí, bueno, vamos a ir cerrando. Yo no sé si alguien más quiere decir algo breve. Yo quería intentarlo. Bueno, Paula, tenés medio minuto, porque Ayelen quería compartir algo también. Bueno, dale, Ayel, que a mí se me corta un montón, así que de última, después escribiré. Hola. Te escuchamos bien, Paula, así que... Se escucha bien, Paula. Hola, yo quería compartir, tengo un amigo que dejó la universidad por todo esto, lo que está pasando con la pandemia, por el tema de la conectividad y que no tiene computadora y que el celular lo tiene que cargar crédito y eso. Y cuando vi la exposición que hicieron, nada, me gustó mucho por el tema de que, o sea, es algo que está pasando en muchos lados y me gustó mucho la investigación que hicieron. Gracias, Ayelen. Gracias. Bueno, Paula. Sí, es duro, ¿no? Digamos, pero es lo que sucede porque en realidad desde hace mucho que se está hablando de cómo la conectividad y el acceso a Internet
son, bueno, ahora se está empezando a instalar en el debate la idea de que son derechos, ¿no es cierto? Derechos humanos esenciales, pero hasta este momento no se lo había, digamos, dimensionado. Fíjense también lo que pasó con los programas Conectar Igualdad, cómo se discontinuaron, cómo se subvaloraron. Ujú.